estuvimos hablando sobre cómo el Espíritu de Dios nos permite discernir cuando leemos la palabra. Habíamos hablado primero de lo que era el Salmo 21 y recorrimos cómo el Señor pues nos ama, quiere lo mejor para nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? En el Salmo 21. Y en Proverbios 21 estábamos hablando de cómo el Señor espera que nosotros tengamos pues ciertas actitudes, que seamos responsables y otras cosas. Pero más que verlo de una manera de clase, y por lo que nos llevamos toda la hora, es porque todos estuvieron opinando sobre Proverbios 21, de lo que el Espíritu les estaba enseñando, que era lo que el Espíritu les ministraba en ese momento. Entonces la idea era mostrarles cómo el Espíritu del Señor pues nos va enseñando en cada etapa, ¿no? Conforme vamos creciendo espiritualmente nos va enseñando más, y cuando llegamos, no importa el nivel que tengamos, cuando vamos leyendo la Biblia, pues obviamente entendemos más que alguien que pues no cree en Cristo, alguien que no ha recibido el Espíritu, porque pues el Espíritu es el que nos ministra cuando leemos la Biblia. Entonces, eso es lo que estábamos practicando, es lo que estábamos viendo. Y pues la idea era empezar con Romanos 8, pero ya no nos dio tiempo. Bueno, a mí me gustó mucho porque todos opinaron, todos dijeron qué es lo que habían entendido y demás. Ahí me equivoqué en una o dos cosas, porque en alguna de las partes estaba yo haciendo la comparación. No sé por qué me fui con la idea de que estábamos hablando del libro de Job, y les hacía yo las comparaciones con respecto al libro de Job, los amigos de Job cuando van a... Entonces decía yo que como cada quien participó y demás para decir qué es lo que el Espíritu le estaba ministrando, se volvió una clase pues muy entretenida, estuvo bonita, a mí me gustó. Y se nos fue la hora. Entonces, lo que habíamos dicho que íbamos a seguir con Romanos 28, ya no se hizo. Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Ahora sí vamos a empezar con Romanos 8. Porque pues ya más o menos dijimos lo que nos decía el Salmo 21 y Proverbios 21. Y les decía yo que me equivoqué, porque se suponía que los amigos de Job iban a redarguirlo, iban a exhortarlo, iban a tratar de orientarlo para que rectificara su vida, porque ellos asumían que por pecado era que estaba sucediendo esto. Y de repente, no sé por qué, estaba yo sabiendo que estábamos leyendo los proverbios, y pensé que estábamos leyendo el libro de Job, y entonces pues me perdí. Entonces, mis disculpas, porque sí, les hice algunas comparaciones con respecto a la situación de Job, estando hablando del libro de Job, estando hablando del libro de Proverbios, ¿no? Que bueno, ahora enfocándonos en el libro de Proverbios, pues el libro de Proverbios todos sabemos que gran parte fue escrito por el rey Salomón, y que pues eran consejos sobre la vida cotidiana, ¿no? De que el hijo fuese educado desde chico en la carrera, de que la palabra del Señor era luz a nuestra vida, y que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y muchas cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que más o menos veíamos en el libro de los Proverbios, pero inspirados por el rey David, ¿no? Las dos situaciones eran comparadas por el rey David. Tanto el Salmo, cuando está hablando de que Dios le ha sacado adelante y le ha ayudado y lo ha sostenido, así como también cuando habla en los Proverbios de cómo debemos de ser, cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos de buscar a Dios y todo eso, ¿no?
Abramos las Biblias en Romanos 8. Y ahora sí, habíamos leído del 1 al 27. Romanos 8 ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero en esta ocasión estamos dándole un énfasis muy especial porque seguimos hablando sobre la relación del cuerpo, el espíritu y el alma, ¿no? Y bueno, ya habíamos llegado del 1 al 27 y ahorita vamos a hablar del 28 al 39. Ok, dice, más que vencedores. Sí. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, amén. Quiero que tratemos de participar lo más que se pueda, todos nosotros, porque vamos a ver nada más esta parte. Habíamos dicho que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y de eso se trata esta parte donde nos marca como más que vencedores. Somos nación santa, pueblo adquirido, pueblo escogido, real sacerdocio, linaje escogido, ¿no? Y así muchas cosas. El Señor nos guarda como a hijos amados, nos ama más que nuestros padres, todos esos detalles, muchos de estos detalles ya lo vimos cuando vimos el Salmo 21, que hay muchos salmos, hay muchos versículos. De hecho, yo les estoy ahorita parafraseando versículos que no tienen nada que ver con el Salmo 21, pero lo importante de todo esto es que empecemos a reconocer cuán profundos son los misterios de Dios, que por ejemplo, yo tengo 65 años y cada uno de nosotros tendrá su edad, 30, 40, 50 años. ¿Cuántos años tienes? 65. Está chicuelo. Estoy chicuero. El Señor me mantiene como chicle masticado. Gracias a Dios. No le eches la culpa al Señor, Él no tiene la culpa, Él no hace cualquier cosa, ¿eh? Sí, no me deformo, no sé. Ahí me mantengo. Entonces, pues en edades, yo le doy gracias a Dios porque yo tengo 70. Como dicen muchos, ¿no? Tú comes que el cuerpo agarre la forma que quiere, o cómo, que no te deforme. Estamos hechos de plastilina, nos va formando el Señor. Entonces,
desde las clases pasadas les decía yo que cuando hablan de la física y demás, el mundo fue creado hace 470 mil millones de años, si no mal recuerdo. Entonces, es 470 mil millones de años. Entonces, si no mal recuerdo. Y por ahí anda el universo, y por ahí anda la luna, más o menos, y cosas así. Entonces, si fuimos formados, escogidos, y fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, imagínense que qué privilegio tan grande, que se los voy a decir de otra manera. Si para el Señor 470 mil millones de años ha sido algo corto, como decir, ya yo te escogí hoy y mañana tú vas a creer en mí. Y estamos hablando de una cifra tan grande de tiempo, imagínense el tiempo que abarca la eternidad a la cual el Señor nos llamó, ¿no? Entonces, con un cuerpo incorruptible, libres de necesidades, imagínense, o sea, ya se dieron cuenta de lo eterno, de lo extenso que es ahora sí que el universo, el tiempo que vamos, no el universo en sí, sino el tiempo en que vamos a estar en la presencia de Dios, es algo increíble, es algo que, pues la verdad, difícilmente nos podemos llegar a dar cuenta de la magnitud que tiene, ¿no? Les decía yo que vamos a empezar a deleitarnos con esto y quiero que cada quien vaya buscando sus versículos favoritos, qué es lo que más le llama la atención, porque esto tiene muchísima leña de donde cortar. Hablando nada más del 28 al 39. Entonces dice, más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad, conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para empezar, así como estábamos hablando del Salmo 21, ¿no? Todas las bendiciones que vienen en el Salmo 21. Y cómo, para empezar, pues todas las cosas, a los que aman a Dios, a los que le conocen, amar a Dios implica la obediencia y también en muchos otros aspectos. Todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y conforme a qué sabemos que somos llamados, ¿cómo sabemos cuáles son los que aman a Dios? Pues aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios para hacer las cosas que Dios nos manda. Aquellos que somos llamados conforme a su propósito. El propósito lo marcábamos a principios de la clase pasada, ¿no? Dentro de las obligaciones que teníamos y demás. El propósito es amar a los demás, ser condescendiente, ser amigable, ser amoroso, procurarlos, servirles, ayudarles, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, como un reflejo ya lo decíamos que marca la ley, ¿no? Primero amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, pero después amarás a tu prójimo como si fueses tú mismo. Y entonces se deriva del amor a Dios, de ese temor de Dios, de ese conocer de Dios, y a través del Espíritu Santo se deriva la obediencia con el segundo propósito. Y entonces ese es el propósito con el cual fuimos llamados. En algunas predicaciones veíamos que fuimos formados con la finalidad de alabar a Dios cuando estemos en su presencia, para alabarle y glorificarle. Muchos versículos dicen que para eso fuimos creados. Pero también fuimos creados, yo les decía, en 2 etapas. Eso los decía en la clase pasada, o en la antepasada. Estamos en 2 etapas. La etapa de cuando estamos viviendo en el cuerpo,
que tenemos que tener ciertas actitudes y somos llamados para hacer ese ministerio de evangelismo, ese servicio y todo esto. Y después entra la segunda etapa, que es cuando entramos a la presencia de Dios, y entonces solamente para adorarle, glorificarle y estar en todo lo que Él nos pida que hagamos, ¿no? O sea, el Señor ya sabrá para qué nos va a utilizar cuando estemos en su presencia, o cómo le vamos a adorar, o cuál es el propósito, ¿no? Cómo hacerlo. Él ya nos podrá guiar directamente. Y dice, porque a los que antes conoció, fíjense, el Señor ya nos conocía, estábamos predestinados, nos tenía muy conocidos desde antes. A los que nos conoció, a nosotros también nos predestinó, ¿no? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y después dice, para que Él sea el primogénito entre muchos de los hermanos, para que Él sea el primero, Él sea el que es el sacrificado, Él es y como yo les decía, y entonces a través de la sangre del Señor Jesucristo pasamos a ser herederos y coherederos con Cristo, ¿no? Ahora sí, me gustaría que opinen. Bueno, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Prácticamente Jesucristo es el primero, y después seguimos todos los demás. Así que tengo una pregunta. A ver, dime. ¿Por qué dice, y a los que antes conoció también los predestinó? ¿Cuáles son los que antes porque ya nos conocía. Ya sabía que antes de que naciéramos, Él ya a nos los que conocía. aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Ajá. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, desde el principio de los tiempos ya estabas predestinado a estar aquí en esta sala hablando y instruyéndote en la palabra. Así de fácil. Él ya lo sabía. De otros, porque dice a los que predestinó. Pues a ti, a mí, a todos los que estamos. Previamente. Por eso dice predestinó, porque es desde antes. Acuérdate que dice que desde las células de nuestras madres nos conoce. Y mucho antes de que nazcamos y que existamos de cualquier manera, Él ya nos conoce. Ya sabe cómo nos vamos a comportar, porque Él está en todo tiempo. Yo el versículo 28 lo he tenido en mente desde hace como 15 días. Me enfermé de herpes, no sé qué, herpes ¿qué sabe qué? Ándale. Entonces, y de ahí se me vino a la mente este versículo, porque ya ven que traigo desde hace 2 años problemas estomacales. Sí. Y gracias a Dios, pues, no he estado tomando medicamento y pues he visto bastante mejoría. Y lo que me preocupaba últimamente era que había bajado de peso, bajé 4 kilos. Entonces, eso me alarmó porque dije, uy, ¿por qué estoy bajando tanto de peso? Yo ahora sí que he sido siempre delgada de 30 kilos y me cuesta trabajo subir. Entonces, me da esto y fui al médico y me dice, lo que sucede es que esta enfermedad es por estrés. Y yo desde hace, pues, varios meses he andado siempre como, no cansada, muy cansada. Entonces me sentía así demasiado cansada. Yo decía, no, pues me siento mal y me siento mal. Entonces me da esto y
la doctora me manda el medicamento, gracias a Dios le atinó, porque hay un conocido que le dio lo mismo y a él le diagnosticaron que le había picado una araña porque tenía ahí los puntitos. Y pues en ese inter él le fue aumentando. Entonces yo le doy gracias a Dios porque a mí la doctora le atinó a la primera. Entonces me mandó medicamento que realmente me tenía dopada. Ya eran las 4 de la tarde y yo ya estaba súper dopada. Me mandó vitaminas, entonces me empezó a dar muchísima hambre, lo que eran las 4 de la tarde, yo ya estaba perdida, dormida, a veces no despertaba hasta otro día. Entonces ahí yo recordaba este versículo, todas las cosas ayudan a bien. Entonces esta enfermedad vino a ayudarme emocionalmente a que mi cuerpo se relajara. Entonces terminó mi tratamiento y bueno, ahorita nada más tengo un medicamento que es por 30 días. Entonces, pero, o sea, no aumentó, la enfermedad no aumentó y pues de lo otro ya recuperé mi peso y la verdad, pues me siento relajada. Entonces yo ahí siempre este versículo era el que tenía presente. Perfecto. Muy Qué bien. bueno, hermano. Muy bien, Alfa. Gracias, Pablo. Qué bueno. Quiero comentarles algo. Decía Quique que si es lo mismo aquellos que aman a Dios y que les ayudan todas las cosas, y que aquellos que conoció desde antes eran los que también predestinó, ¿no? Entonces decía, porque a los que antes conoció, y viene una coma, y dice también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan que en clases pasadas les decía yo que para que el Señor nos hubiese conocido desde antes de la fundación de los tiempos, no nos pudo haber conocido en carne, porque es nuestra primera encarnación, solamente tenemos una encarnación? Entonces, como decía, creo que Angélica le dijo, ¿no? Que estaba escrito, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos. Cuando apenas nos estábamos formando, cuando apenas el cuerpo que teníamos tenía ese conocimiento del alma, o tenía esa alma que apenas estaba desarrollando, el Señor nos conoce, ¿no? Después yo les decía en algunos de los versículos que nuestros cabellos están contados, que somos la niña de sus ojos, que nos ama sobremanera, cuando veíamos el Salmo 21. Entonces, ciertamente fuimos escogidos, fuimos seleccionados, fuimos predestinados. Yo les decía que lo que yo me imaginaba era que es como que el Señor dice, a ver, te conozco en alma, tú como alma ya fuiste creada, eres creada por mí. Dice, pero tú vas a nacer en tal fecha, te van a concebir, vas a crecer, yo voy a ver tu embrión, tú vas a ser así, así, asado, porque Él es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y ya que dice, tú vas a ser así, tú vas a ser un Quique, tú vas a ser un Javis, tú vas a ser un César, dice, ok, ya que dijo vas a ser así, o que dice, tal vez tú vas a ser una Clarita, una Alfa o una Angélica, pues lo dice con las características que cada quien tenemos desde nuestro nacimiento, ¿no? Y que como yo les decía, al reconocer tantos años de vida que tenemos, imagínense vivir una eternidad. Entonces yo creo que teníamos una cierta vida antes en alma, tal vez, estoy especulando, y el Señor dijo que ya vas a pasar por esta prueba, porque te es necesario vivir en pecado, ser concebido en pecado, como decía David, el rey David. Dice, para que seas concebido en pecado, para que tu naturaleza pecaminosa te haga pecar, para que según mi plan, tú conozcas al Señor Jesucristo, por lo menos su evangelio, creas en Él, te conviertas, te vuelvas obediente, hagas buenas obras,
busques lo bueno y etcétera, etcétera, ¿no? Por amor y por temor a Dios. Y una vez que tú hayas hecho estas obras y demás, entonces vas a ser salvo, porque cuando tú mueras, el Espíritu de Dios, una vez que tú hayas recibido en vida a Cristo Jesús como tu Salvador, cuando mueras, cuando venga el Señor Jesucristo, el mismo Espíritu que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu te va a levantar a ti. Y vas a encontrarte con el Señor Jesucristo, vas a ser transformado en el aire a ese cuerpo incorruptible para que te encuentres con Él. Entonces, cuando somos transformados al nuevo cuerpo incorruptible, ya somos como que las nuevas criaturas. Nuestra alma pasó por un filtro que fue una coladera que fue el cuerpo, y de ahí al nuevo cuerpo, ¿no? A lo que es ser capacitados como hijos de Dios, como coherederos con Cristo. Hablamos de que a pesar de ser coherederos, a pesar de que en la Biblia en algún momento se dice que somos dioses, y que el mismo Señor Jesucristo lo dijo, que somos una esencia de Dios, una parte de Dios, pues no podemos ni nunca nos vamos a poder comparar con la estatura del varón perfecto. Aunque tengamos ese cuerpo incorruptible y vivamos miles de años, pues nunca vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Pero bueno, sin embargo, nuestra identidad es la obediencia a Dios a través del sacrificio de Cristo y seguir la naturaleza que tenemos como cristianos, ¿no? Y aún así, ser filtrados a través de la sangre de Cristo para que el Señor nos pueda ver como coherederos y como hijos de Dios. De otra manera no nos puede ver como hijos, aún si no somos filtrados a través de la sangre de Cristo. Entonces, yo creo, Alfa, que esto de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es uno de los versículos que la mayoría de los cristianos tienen muy presente. Como que siempre es un alivio saber que las cosas que estén sucediendo, como tú decías, algo que parecía una enfermedad tal vez muy, muy peligrosa, afortunadamente Dios puso los medios número uno, para que tú pudieras ser sanada, y número dos, para que pudieras darle la gloria y la honra, ¿no? En su debido tiempo, en la debida clase de los martes. Entonces, y después para los que vean la clase. Ok, ¿alguien más que quiera opinar? El día de hoy nos pasó una circunstancia muy, pues no angustiante, porque oramos a Dios por su tía de mi esposa que dice que debe un dinero y pagado y se fue a Pachuca, bueno, a Tizayuca a vivir. Y las personas, como son malas, las estaban extorsionando porque según no han pagado. Y según ya subió la cuenta hasta 250,000 pesos. Y la señora pues angustiada, ¿no? Y yo le decía a mi esposa que Dios tenga misericordia de nosotros y de su vida y su alma, porque no nos vaya a meter en un lío. Y le digo yo, pero me acordé y ahorita me volvió a responder Dios y dice, de la angustia, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligros o la espada, como está escrito, por causa de sí mismos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de su matadero. Y luego dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo lo veía así como pues sí, preocupante, ¿no? Porque en varias ocasiones hemos visto a mismos hermanos, ¿no? Que los están persiguiendo. Hasta llegó un momento en que yo también iba a pedir dinero con esos gandules y gracias a Dios no pasó. Pero pues solo nos queda orar, ¿no? por su familia, porque al final de cuentas, pues gracias a Dios
lo que le decía ayer y a hoy a mi familia, gracias a Dios, porque nos permite tener paz, estar en Cristo, vivir tranquilos, vivir en paz. No, no tenemos un peso, ¿no? Pero tenemos vida, vida y gracias a Dios. Decía yo salud, ¿no? Pero pues mi esposa está bastante mal, así no le pasa una cosa, le pasa otra. Y le decía yo que estaba hablando Leo el día de ayer, el día de ayer, le digo a la prima que decía que venimos como él, no venimos a pasarla sabroso, venimos a sufrir, también venimos y gracias a Dios, de alguna manera nos afianzamos de Él y las cosas, por muy difíciles que sean, Dios nos permite luchar y esforzarnos. Porque a ver mi esposa a la clase y no se siente mala, se siente con mucha tos, y eso es lo que nos fortalece, ¿no? En Cristo, ver a mi esposa y echa ganas. Le digo yo, pues gracias a Dios no estamos tan así. Pero como ellos creo que creen en la muerte y toda esa onda, o sea, una vez oramos por ellos y pedimos por ellos y así como que, sí, pero Dios obra. Ese era mi punto de vista, mi comentario que quería hacer, que quería compartirles. Ok, sí. ¿Algún otro versículo que les haya gustado? Voy a seguir leyendo y... 91, pero no. Les decía yo en el 30, si ven el 30 dice, siguiendo con donde nos quedamos, dice, a estos mismos que está hablando de que a los que fueron, a los que había predestinado, los había predestinado para que fuesen hechos conforme a la voluntad de su Hijo, ¿no? Y entonces dice, para que pues Él sea el primogénito de muchos que van a ser iguales a Él. Perdón, dice, y a los que predestinó, a estos que había predestinado, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, yo les decía que nos es imposible ser salvos, ser llamados para ser hijos de Dios, si no aceptamos primero el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, pasando por el versículo 29, una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo para ser formados conforme a la imagen de Cristo, entonces dice, a estos mismos que había predestinado para que tuviesen esa transformación, dice, a estos los llama. O sea, cuando tuvimos el llamado del Señor Jesucristo, cuando nos dimos cuenta, o fuimos invitados, o fuimos llevados de alguna manera a escuchar este mensaje cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ese es el llamado de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Ahí es donde nos llamó. Después dice, y obviamente nos llama para que cuando creamos nosotros en el Señor Jesucristo, seamos justificados de nuestros pecados, seamos perdonados de nuestros pecados. Y dice, y a estos que han sido perdonados de los pecados, pues entonces son justificados, ¿no? Ya te perdonó, ya aceptaste tus pecados y entonces ya eres justificado. Ya hay alguien que pagó por ti tus pecados, ya hay alguien que pagó tu deuda, ya hay alguien que es tu hermano mayor, el primogénito, que es al que debes de seguir como ejemplo, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya tienes un abogado para con Dios, ya tienes un juez, ¿no? Y entonces, diferente, porque ese juez pues ya es tu padre, ¿no? O sea, va a ser mucho más de pechito. Y entonces nos está justificando. Estamos libres de juicio. Nos está justificando. Estamos libres de juicio. ¿Por qué? Pues tenemos abogado y tenemos a Dios como nuestro Padre. Y después dice, y a estos que justificó, pues los llama justificados
para que cuando sean llamados, pues vayan y se presenten ante la gloria de Dios, sean glorificados, sean reconocidos sus esfuerzos, sus sacrificios, su obediencia, y entonces puedan entrar a glorificar a nuestro Dios, ¿no? Dentro de esa gloria, la entrega hablando de los buenos hechos, hablando de nuestras buenas acciones, hablando de nuestras coronas, las coronas que vamos a recibir, para que cuando los ancianos avienten sus coronas, pues nosotros junto con ellos, digamos, yo me quedo atrás, ¿no? Va mi corona. Entonces, y así es, sí me explico, ¿no? O sea, todos los galardones que vamos a tener, que dice el Señor, esos tesoros que tengamos en el cielo, esa gloria que vamos a tener en el cielo, porque nuestros tesoros no son los materiales del mundo, son las cosas espirituales, y es la gloria de Dios, ¿no? Entonces esa gloria, esos tesoros espirituales que tengamos, todo eso es con lo que vamos a ser nosotros reconocidos y glorificados delante de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? Sigo. Híjole, Sigue. yo Sigue. el 31, ¿no? Sí, Clarice. Ajá. Te dice, ¿qué fue? ¿Qué fue que vamos a ir nosotros? Y Dios nos llamó, Él nos justificó, ya nos perdonó, ¿quién nos podrá acusar? O sea, dice que Ajá. o sea, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que ya ven que luego está que te acusan de que tú hiciste esto, y acuérdate de que tú eras esto. Pues no, porque aquí a Dios te perdonó todo. Eso es lo que yo entendí. Sí, es exactamente, es de lo que estábamos hablando ahorita, precisamente, Ajá. que el Señor, pues nos está, no sé, si Dios, que es nuestro Padre, nos está justificando, pues imagínate, ¿quién nos va a poder acusar? ¿Quién nos va a poder condenar? ¿Alguien más quiere comentar sobre este versículo? Comente a alguien, porque ya César lo deja hablar. Yo recuerdo un versículo que dice que este abogado tenemos ante Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál? Y ¿Cómo, ¿sí te Angélica? acuerdas cuál es, César? ¿Cuál? Tenemos abogado. Con Dios. Ah, porque tenemos abogado para con Dios, Ajá. el Señor Ajá. Jesucristo. Así que aunque hayamos hecho cosas inadecuadas, precisamente nos dio a nuestro Señor Jesucristo para poder justificar todas esas faltas. De hecho, en el siguiente versículo viene esa parte, que nuestro Señor Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también Tenemos abogado con él para todas con las Dios, cosas? nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces también, o sea, Dios nos perdona, pero muchas veces nosotros somos quienes no nos perdonamos. Pues sí, Sí, si no tenemos conocimiento, no nos perdonamos. así es. La cita que decías, Angélica, está en Primera de Juan 2:1. Si quieres leerlo, Angélica. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿O algún otro comentario? Sí, miren, y como tú dices, Angélica, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, como dice Juan 3:16, ¿no? Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con el Señor Jesucristo todas las cosas? Entonces,
veíamos que en el 29 decía que fuéramos semejantes, nos formó para ser semejantes al Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo fuese el primero de muchos que vamos a hacer junto con Él, ¿no? Y aquí después dice, porque pues los pecados son justificados, lo veíamos en lo que decía Clarice, y después, bueno, lo que decíamos antes de lo que comentó Clarice, y después Clarice dice lo mismo que dice, ¿no? Que pues diremos, si Dios es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros, no? Entonces decíamos, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él entregó a su propio Hijo, sigue diciendo el versículo con el cual continúa Angélica, ¿no? O sea, para que fuésemos iguales a este Hijo que Él entregó, pero iguales a Él en el sentido de cómo entra a la gloria de Dios, en obediencia y demás, siendo el primogénito de muchos. Y así todos los que le sigan, todos los demás que también lleguen a ser llamados y que lleguen a ser justificados por Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo, el primero de muchos, ¿no? Ok, entonces dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No? Ahora, fíjense, yo les invito, pensémoslo. Habíamos hablado de que el universo y demás fue creado para la recreación del hombre. Otra parte fue creada la Tierra, la Luna y demás, el Sol y nuestro sistema solar fue creado para que nosotros pudiésemos tener un hábitat cuando estuviésemos en la Tierra, ¿no? Para que cuando estuviésemos en el cuerpo. Y entonces el Señor forma todo. Y de verdad que me llevaría mucho tiempo hablarles de física, de cómo existe la teoría de los 3 cuerpos de física, o de los 2 cuerpos de física. Vean esa teoría de los cuerpos de física, la atracción de los cuerpos. Por ejemplo, donde nos dice también que la Luna está exactamente a la distancia exacta, dando las vueltas precisas, el Sol también, para poder tener vida en el planeta, ¿no? Y sostenerla. Y entonces podríamos decir que qué casualidad tan grande, pero no hay casualidades para con Dios. Fuimos creados con un propósito y toda la mecánica fue hecha con una inteligencia fuera de veras de cualquier alcance humano. Nadie puede entender los designios de Dios. Simplemente aquellos que conocen del ADN, del flagelo bacteriano, de cómo es una célula, de la citosina, guanina, etcétera, etcétera, que componen las moléculas del ADN, etcétera, etcétera, o las partículas del ADN, las partículas de las 4 fuerzas fundamentales de la física y cómo se desarrollan, etcétera. O sea, hay tantas cosas para que nosotros podamos tener esta vida que tenemos, que de verdad, conocer de eso, de veras que nos llenaría de fe como no tienen idea. Porque todo eso nos permite a nosotros saber que por la pura voluntad de Dios, por el puro designio de Dios, por ejemplo, la Tierra no ha chocado contra un meteorito, habiendo tantos meteoritos en el universo. No salimos disparados del sistema solar, o nosotros de la gravitación de la Tierra, ¿no? Yo en alguna ocasión se los dije, ¿ustedes saben a qué velocidad circula la Tierra sobre su propio eje? Echó la raya. Circula a 1666 kilómetros por hora. ¿Saben cuál es la velocidad de un carro de carreras? Entre 300 y 400 kilómetros por hora, los más rápidos. Entonces, 1666 kilómetros por hora. ¿Y por qué no salimos disparados hacia el universo? Por las leyes de la inercia, por la gravedad. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, de verdad que hay que tener conocimiento para ver cómo todas las cosas nos acercan a ese punto de fe en la cual sabemos que somos predestinados.
Y hablar de predestinación, vuelvo a lo mismo, se dice muy fácil. Pero vean todos los detallitos, tan solo los detallitos que ahorita les he comentado, que para que se cumpliesen esos detalles, imagínense las probabilidades, ¿no? Además de ser las personas que somos, además de haber creído en este tiempo, haber nacido como mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y eso es lo padre. De eso se trata esta clase, estas clases que estamos teniendo. De que alcancemos a ver la magnitud de lo que somos ante los ojos de Dios. Y que hay muchos, muchos más que hay que alcanzar. Bueno, ya no sé por qué se los dije, pero así está, y el que no le gustó que se baje. Que la ama de todos. Pero bueno, es lo que yo les decía, ¿no? No escatimó a su propio Hijo para que pudiésemos tener esa gloria, pudiéramos entrar en este plan de salvación, ¿no? ¿Cómo no nos va a dar junto con Jesucristo todas las cosas? Todas las cosas, el universo y el mundo y todo, fue sujeto a Cristo, para que Cristo a su vez, cuando ya estuviese todo sujeto, la muerte, el Hades, Satanás, el anticristo, la bestia, bueno, la bestia, el anticristo es el mismo, el falso profeta, todos ellos van a ser, junto con todas las cosas, junto con los creyentes y demás, todos van a ser sujetos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, una vez que esté todo sujeto a Él, se lo va a entregar al que sujetó todas las cosas a Él, o sea, a su Padre. Le va a entregar todas las cosas para su honra y su gloria de Dios. Entonces, dice el 33, entonces, pues, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que nos justifica, ya se los dije. Tenemos abogado para con Dios y Dios es el que nos justifica. El que entregó a su Hijo por nosotros es el que nos justifica. ¿Sí me entienden mi gozo? O sea, a mí me da muchísima felicidad. Y me gustaría que la disfrutaran igual, o sea, que yo les pudiera enseñar esa felicidad. O sea, una vez que aceptamos realmente a Jesucristo y que estamos en ese plan de obediencia, el Señor nos ama incondicionalmente, Él es fiel, Él es todo. Él es el que permite que seamos obedientes. Él ministra nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Él nos da la salvación. O sea, no, de veras que no hay recoveco, no hay un espacio, no hay algo en lo que tú puedas decir, esto se le olvidó al Señor. No. Sabe cuáles son nuestros defectos, sabe cuáles son nuestras debilidades y demás. Y por eso precisamente nos mandó el Espíritu, para que una vez que creyéramos, pues no anduviéramos como los Gálatas insensatos, ¿no? Les dicen, o sea, o como los corintios, ¿no? Que se ufanaban de que uno de sus muchachos anduviera con su madrastra y cosas por el estilo. O sea, nos van dando más claridad del Evangelio, de la realidad de lo que somos, de lo que Dios lo que Dios espera de nosotros. ¿Se acuerdan que cuando veíamos Lázaro y el rico, decíamos, ya es tan fácil fallar? El rico falló en algo que pareciera insignificante, que es, bueno, sí, yo tengo dinero, él no, y pues ni modo, mala su suerte, ¿no? Y por pensar así, por ser indiferente ante las necesidades de Lázaro, pues fue a dar al infierno, ¿no? Entonces, el mensaje es muy claro. No es una parábola muy larga. Yo creo que es bastante fácil que lo asimilemos, como muchas otras parábolas. Por eso decía el Señor que a sus apóstoles, cuando él daba las parábolas y después los apóstoles le preguntaban en privado qué significaba la parábola, y entonces él se las explicaba, ¿no? Y él les daba las parábolas para que entonces se cumpliesen las profecías de que oyendo no oyes y viendo no ves,
¿Ven? Y nosotros, al contrario, somos ayudados con el Espíritu Santo para discernir. Y es de lo que se trata esta clase, ¿no? De qué es lo que discernimos de lo que estamos leyendo. Yo tengo marcado, fíjense, si releen cualquier versículo, cualquiera de estos, yo me quedé hasta el 33. Pero de verdad podemos desarrollar temas con el 34, el 35, el 36, el 37, el 38, el 39. Y desde Romanos 8:1, yo creo que todos los versículos son de enseñanza, todos los versículos son argumentativos, se pueden comentar ampliamente. Yo comenté del 35 hasta el 37. Sí. No sé si te percataste. Yo me percato de todo, Quique. Es que como... Te iba a decir que te brincaste porque íbamos a ir en orden, pero dije, no, mejor así como lo hizo Quique, que cada quien comente lo que... Un descuadre, todo... Ya, agarré parejo. Sí, por eso yo también agarré parejo ya. Fíjense, nos quedamos en el 33. Decía yo, con justificada razón, ¿no? Si Dios nos justifica, ¿quién nos va a acusar? Dios es el que puso todo el plan para que pecáramos. Bueno, no lo puso para que pecáramos, pero sabiendo que nuestra naturaleza pecaminosa, pues es algo hereditario. Entonces, y sabiendo que íbamos a fallar, que originalmente, yo les voy a decir una cosa, y se los he dicho en otra ocasión. Dios conoce todo, Él es sabio, es inteligente, es plus ultra, o sea, Él se las sabe todas. Sabía que Adán iba a pecar, sabía que Eva le iba a convencer a la serpiente, sabía que si creaba la serpiente iba a ir ahí a meter su cizaña entre Dios y el hombre, ¿no? Y sabía que pues la parte más débil del hombre pues es la mujer. Y, no es cierto. Eso es lo que me iban a decir. No. Y bueno, sabía que iban a pecar. Pero... Es que eso, no tengo que me pegue ni me regañe. Entonces, el caso es que Dios lo sabía. Porque todo era parte de un plan, o sea, ya lo sabía. Él conoce todo, conoce quiénes van a ser salvos, quiénes no, quiénes iban a aceptar, a pesar del libre albedrío, conoce quiénes no. Por eso muchas veces la gente dice, pues una vez cristiano, pues ya eres salvo. Ya no importa lo que hagas porque ya eres salvo. Y salvo una vez, salvo para siempre. Salvo para siempre, ¿no? Pero ¿qué creen que no? No es así. Porque se las voy a poner, hay dos parábolas que podría yo decir que hablan de aquellos que han creído y llegan a desistir. ¿Alguno de ustedes sabe a qué parábolas me refiero? ¿No? Pues aquí resistir, pues al pecado, ¿no? A desistir. A la o sea, tentación. que a desistir. Hay dos parábolas que hablan de que alguna vez crees y después desistes. Y una de ellas es... ¿La fe? Sí, pero ¿qué parábola? Estás preguntando qué parábola. Primero te saqué, ¿ves? No, les dije hay dos parábolas. ¿Alguien me puede decir qué parábolas? Una de las parábolas que habla de aquellos que llegan a creer, pero que la palabra es sembrada en la tierra, en las orillas del camino, en piedra, es la parábola del sembrador. Habla de aquellos que han creído y que por diferentes situaciones de la vida pierden la fe otra vez. Pero así lo marca, como que han creído. Ok. Entonces, les decía yo y la parte que más me gusta es que una de las siembras que se hacen, fíjense, dice, pero no me acuerdo ahorita, se me fue cómo está parafraseado, pero dice,
pero los placeres de la vida, las vicisitudes de la vida, los placeres de la vida y las vicisitudes lo hacen desistir de la fe, ¿no? Entonces, si te va bien, porque te va bien. Y si te va mal, porque te va mal, ¿no? Creo que es lo que aquel que fue sembrado en buena tierra, pero que, digo, en las piedras, pero que no, o a la orilla del camino y que germina la raíz, pero que se pierde. Dice, pero las dos situaciones, los placeres de la vida y las vicisitudes, lo hacen que se pierda, ¿no? Entonces, oye, César, sí. antes de que avances, ¿qué son vicisitudes? Los problemas de la vida. ¿Cómo se llama la parábola? La del sembrador, ¿verdad? La del sembrador, tú la dijiste. Ajá. Y la otra es la parábola de los talentos. A cada uno de ellos se les da un talento. Y al que en lo poco es poco, al que en lo mucho, al que en lo poco es fiel, en lo mucho se le va a tener. Y eso lo veíamos cuando veíamos los talentos, los dones y demás. Pero está aunado al servicio, la fe, la oración. También. ¿Perdón, Quique? Eso está rudo, ¿no? No te sigo sin entenderte. Sí, eso está fuerte, ¿no? ¿Eso está fuerte? ¿El de los talentos? Sí, sí y no. Lo que pasa es que dentro de la obediencia, pues hay muchas cosas que obedecer. Uno de los ejemplos es lo que veíamos. Y todo se reduce en dos versículos. Yo te lo puedo poner aquí. Por eso se depende. Yo te lo puedo poner así. La palabra de Dios nos dice que no debemos de estar solos. ¿Y tú por qué estás solo? ¿Tienes miedo al compromiso? Pero que tenga compañía. Y si llega una persona y te da un talento, ¿lo vas a vender? ¿Lo vas a enterrar? ¿Quién sabe si César tenga ese talento? ¿O talento? Para ver eso. Yo creo que es eso. El Señor me ha dado ese talento. Entonces soy muy lento para entender las cosas. Muy lento para relacionarme. De cariño le vamos a decir tortuguita. Sí. Ok. Nos quedamos, parece mentira, pero casi nos quedamos a la mitad del Romanos 8. Yo creo que lo seguimos la próxima clase. Léanlo. La tarea es, lean Romanos 8, del 28 al 39, y escojan versículos que analicen ustedes y que el Señor les empiece a decir cosas aparte. Y nos vemos la próxima clase, ¿les parece? Ok. Vale. Ya se faltó. Por ti se saltó. Por favor. Ya se faltó. Ok, vamos a orar. Ya salió por qué te veras. Sí. Cambiemos de tema. Ya se acabó la clase. ¿Y los talentos? Ya se acabó la clase.